Hola, bienvenidos a todos esta tarde, cierto, de día lunes, donde nos reunimos en torno al Nutrancam, lo que en idioma o lengua mapuche significa acto de conversación en torno a un tema en específico. En este caso, reunidos en torno a la celebración de un evento bastante importante para nuestros pueblos originarios, que fue el pasado solsticio de invierno, que, bueno, según el conocimiento científico, así se conoce, pero para nuestros pueblos originarios desde hace mucho, mucho tiempo ha tenido una significancia, ¿cierto? Lo han observado, lo han incorporado dentro de su... Y, bueno, lo han celebrado como el inicio, ¿cierto?, de un nuevo ciclo, ya el retorno del sol. Y para ello, hoy día nos enfocaremos en una conversación en torno a la historia original en el Maule, ¿cierto? Para poder relevar la importancia de nuestros pueblos originarios y su presencia, donde tenemos distinguida presencia de dos personas bastante conocedoras de este tema, aquí en la región, nuestro académico de la carrera de Pedagogía en Historia, Geografía y Ciencias Sociales, el doctor Raúl Sánchez, que hoy nos acompaña, y además también contamos con la presencia de Alejandro Morales, el director del Museo O'Higginiano, quien nos hablarán de los temas de Guayquivilo y Talcamo, ya en este evento que ha sido organizado, ¿cierto?, por la Universidad a través de la carrera de Pedagogía en Historia, Geografía y Ciencias Sociales. También tenemos la presencia y la participación del Instituto Andrés Bello, para lo cual contamos con también la presencia de los Claudia Rojas, que nos acompañará con las preguntas. Ya me ayudará ahí para poder identificar qué preguntas hacer el público, ya que esto es un conversatorio, y también, gracias al apoyo de la subdirección de originarios del Ministerio de la Cultura, las Artes y el Patrimonio, a los cuales también damos las gracias por ayudarnos a organizar este evento. Así más que decir, le otorgo la palabra a Alejandro Morales, ¿ya? quien nos va a presentar acerca de este tema que es vino. Así que otorgo la palabra a Alejandro. Hola Alejandro, ¿cómo estás? Hola, muy bien acá, celebrando el Huetripantu. Muy bien. Así que, te damos la palabra para que nos cuentes de lo que nos quieres conversar el día de hoy. Ok. En el Museo O'Higginiano y de Bellas Artes de Talca hay una colección no muy conocida, que es la colección de arqueología de la región. Una colección que es bastante completa, que abarca todo el territorio del Maule, desde la cordillera, por el valle, el secano interior y la costa. Nos dimos cuenta al revisar esta colección de arqueología
que nos encontramos con una serie de vestigios que de alguna manera nos vinculan con nuestros antepasados. Es decir, quiénes eran los maulinos antes de la llegada del conquistador español. Específicamente nos encontramos con elementos líticos, puntas de flecha, raspadores, lascas, roederas, y un petroglifo de la alta cordillera de la región del Maule. En el fondo, uno va asociando todos estos vestigios arqueológicos en torno a un relato que da cuenta de que efectivamente nuestros primeros maulinos transitaron y deambularon por la alta cordillera desde oriente a poniente y viceversa, por la pampa argentina, pero también por los cajones cordilleranos de la región del Maule. Ese tránsito ocurrió hace aproximadamente 10.000 o 9.000 años antes del presente. Y ellos nos dejaron muchos restos materiales que fueron excavados y que fueron prospectados arqueológicamente desde la década del 60 en adelante, hasta el día de hoy. Y al encontrarnos o al reencontrarnos con estos restos materiales arqueológicos hoy en día, en el siglo XXI, en este petroglifo, nos dimos cuenta del valor sustancial que tenía la alta cordillera para dar cuenta de nuestras poblaciones originarias. Y así este petroglifo da cuenta de alguna manera de una forma de expresión, una forma de lenguaje, un lenguaje ideográfico que quisiera dar a conocer la cosmovisión y la cosmogonía de estos pueblos originarios, que originalmente eran cazadores y recolectores que deambularon por la alta cordillera por distintas razones, en distintos momentos, en distintos tiempos, y que fueron capaces de plasmar en la roca, a través de este material como es la obsidiana, que es una materia prima que se encuentra en muy pocos lugares del Chile central, y en la Laguna del Maule hay muchas canteras de obsidiana, que permitían conocer y raspar en la piedra a través de esta expresión abstracta y figurativa que es el arte rupestre, de lo que efectivamente eran ellos y cómo ellos transitaban y cómo ellos vivían en estos territorios de la alta cordillera. Entonces, para nosotros reencontrarnos con estos petroglifos y estos restos materiales significó un tremendo hallazgo y una relectura sobre quiénes éramos hace 10.000, 8.000 años antes del presente. Y en ese marco hemos estado haciendo un registro y un levantamiento de información para poder interpretar de mejor manera a partir del arte rupestre, que se llama estilo Guayquivilo, porque está en torno a la cuenca del río Guayquivilo, que a su vez nace adyacente a la laguna del Maule y que va de oriente a poniente y después de sur a norte a través del río Almelado y del río Maule, hasta llegar básicamente a la precordillera de la región del Maule. Y en ese marco hicimos este registro en video que lo queremos mostrar a continuación. Seguramente también lo vieron. Okay. Escondido en la región de Linares se encuentra un tesoro de inmenso valor para todo el mundo, un sitio que alberga las raíces de la ocupación humana en la región del Maule y que nos habla un poco de quiénes fueron los verdaderos pioneros del valle. Estados Unidos finalmente logra poner en órbita al Explorer 1 como respuesta a la exitosa misión del Sputnik, satélite soviético que se desintegraba en la atmósfera luego de dar varias vueltas alrededor del planeta. Mientras tanto, en Chile, la fiebre por los avances tecnológicos y las nuevas formas de energía impulsaban a distintos sectores a explorar nuestro indómito territorio. El intendente de la provincia de Linares, Kurt Moller, producto de una información generada por un arriero, Vicente Mestre,
planifica una excursión y una expedición junto al Regimiento de Artillería Linares para dar cuenta del hallazgo arqueológico más importante de la región del Maule hasta esa fecha. Básicamente consiste en una serie de petroglifos que están localizados en la cordillera de los Andes, en donde después de 3 días de viaje, junto al fotógrafo Enrique Maturana, fueron capaces de darse cuenta de la magnitud del arte rupestre presente en la zona. En 1970, Hansen y Mayer, junto a Lotte Weissner, hacen una expedición, ahora ya por más de una semana, a la misma zona del sitio de Calabozos que ya Kurt Müller había desarrollado 20 años antes, para hacer un estudio más exhaustivo, más riguroso y más explicativo sobre estos petroglifos que dan cuenta de la presencia humana de hace cientos miles de años atrás. En el año 2018, el director de la Fundación Trekking Chile, Franz Schubert, organiza una nueva expedición al sitio de Calabozo. Los petroglifos del Valle de Vaikivio son testigos de la historia. Hablan de un pueblo que no conocía la escritura, de un pueblo del cual no queda ninguna construcción. En Internet se puede encontrar respuestas a casi todo hoy en día, pero en este caso no. No hay mucha información, casi nada. Finalmente, las largas horas de caminata encuentran su recompensa, y ante nosotros se devela el secreto de Calabozo. Fantásticos diseños tallados sobre la roca viva danzan frente a nuestros ojos como murmullos incomprensibles congelados en el tiempo. El sitio de Calabozos representa una de las manifestaciones culturales más extensas en la región del Maule y quizá a nivel nacional. Tenemos aproximadamente 1000 símbolos que están representados en la piedra, una construcción y un diseño elaborado a partir de una piedra que es la obsidiana y que permitió a los diferentes grupos que habitaban el sector emplazar y determinar la cultura en la cual ellos desarrollaban. Con respecto a los autores de estos petroglifos, se cree que son los chiquillames, una banda transhumante que habitaba el sector precordillerano. Lo particular de estas culturas eran que tenían un lenguaje propio, que era el Milkayak. Probablemente el avance cultural que estos grupos alcanzaron en esa época fueron súper significativos. En ese sentido, en términos de interpretación, hay muy poca información al respecto. Sin embargo, creemos que los sitios representan estados donde los diferentes pueblos y culturas manifestaban sus creencias, su cosmovisión. Probablemente es posible indagar acerca de la cosmovisión del pueblo chiquillán a partir de los vestigios y los diseños que ellos representan. No tenemos claro el sentido y el significado que adquieren cada uno de estos símbolos. Sin embargo, pensamos que son rituales, pensamos que son parte de la cosmovisión del pueblo chiquillán y creemos que también hay mucha información con respecto al entorno que habitaron en ese momento. El profesor de Historia y director del museo, Alejandro Morales, invita al renombrado arqueólogo chileno Rubén Stever, quien fue alumno de Heinz Niemeyer. Entonces, interesante las superposiciones. No se sabe cuánto tardaron en hacer, cuánto fue el lapso entre una superposición y otra. Puede haber sido un mes o 10 años. Eso no se puede saber. No son pinturas. ¿Saben lo que hacen ellos? Con una piedra, raspan como un cincel y sacan la pátina roja. El rojo, toda la piedra ha tenido pátina roja. Y ellos al ir raspándola, aparecía el blanco de fondo. Y se nota que está más hundida la parte blanca. Entonces es una técnica de piqueteado o de raspado. No es una escritura propiamente tal. Es más bien una escritura ideográfica, de ideas. Todos, desde Colombia hasta Chiloé,
consideran que hay tres mundos. Está el mundo de arriba, el mundo del cielo, donde residen las divinidades celestiales. Está el mundo de aquí que estamos pisando en este momento, donde estamos los vivos, y está el mundo subterráneo, donde están los ancestros nuestros. Ahora, cuando uno habla de subterráneo, el subterráneo yo pensaba que era profundo, 1000 metros. No, para ellos el mundo subterráneo está a 50 centímetros de profundidad o 1 metro. Está muy cerca. Y cuando muere alguien, ellos piensan que sigue vivo. El espíritu de la persona que murió sigue vivo y se va al mundo subterráneo, o sea, está aquí a 50 centímetros de profundidad, cerquita. Y ellos conviven con el espíritu de sus ancestros, conviven. Su vida está directamente relacionada con los espíritus. Ahora, los espíritus viajan al mundo subterráneo por grietas, por cavernas, por ahí pasan hacia el mundo subterráneo y además tienen los espíritus de los ancestros el poder de venir a este mundo por las mismas grietas. Estas poblaciones amerindias transitaron, deambularon durante este territorio durante mucho tiempo y nos dejaron plasmado en el arte rupestre la cosmovisión que ellos tenían. Y nosotros queríamos identificar ese sentido de pertenencia que tiene la región del Maule con nuestra verdadera identidad. Una identidad aborigen, una identidad prehispánica y precolombina. El sitio de Calabozos es quizá uno de los hallazgos más importantes que ha ocurrido en estos últimos tiempos en esta región. Creemos que es muy importante para nuestra identidad regional y también como patrimonio. El valor patrimonial que adquieren cada uno de estos petroglifos es fundamental para conservar no solo nuestro pasado, sino que también para proyectar nuestro futuro como región. Es un misterio que uno podría ser capaz de resolverlo en el tiempo, pero me pregunto, ¿es necesario? ¿No es más agradable vivir con misterios? Desde el año 2015, un equipo multidisciplinario viene trabajando en la campaña para la Declaratoria Patrimonio de la Humanidad a los petroglifos estilo Guayquivilo. Te invitamos a ser parte de ella. Nuestra memoria es importante y es deber de todos cuidarla. Únete. Bueno, no sé acaso pudieron ver el video íntegramente, pero el video es un resumen del levantamiento de información que hemos hecho básicamente en la alta cordillera con los petroglifos que tenemos. Hay que decir que la región del Maule... Hola, hoy día es lunes 28 de febrero. No, ¿qué febrero? De enero. Viajé al futuro. Que reflejan los petroglifos de estilo Guayquivilo. Muchos de ellos son desconocidos para nosotros. Hay una cierta relativa comparación con los petroglifos que hay en el lado oriental, hoy día en el lado argentino, como por ejemplo los sitios de Colomichico, que están muy cerca de Neuquén, que tienen una técnica, un patrón, un diseño semejante al lado chileno, en el lado maulino, y pensamos que son las mismas poblaciones que transitaban en ambas vertientes. También hay que decir que lo que falta hoy día es hacer excavaciones en la zona, que podría dar muchas más pistas sobre la verdadera data de antigüedad que tienen los petroglifos. Hay una dificultad hoy día para establecer su temporalidad. Los petroglifos directamente no se pueden datar ni física ni químicamente,
salvo que hayan utensilios o artefactos orgánicos o con cierta materia orgánica que permita indirectamente decir que esos artefactos y esos elementos fueron utilizados por las mismas poblaciones que diseñaron o manufacturaron estos petroglifos en la roca, en la alta cordillera. Hoy día también estamos trabajando en la sistematización y en el registro de otros sitios que no han estado en el inventario actual del arte rupestre del Maule. Hay un par de sitios que son inéditos. Uno de ellos está en la laguna del Maule, o cercano a la laguna del Maule, y otro cercano al río Melado. Uno de ellos sigue siendo petroglifo, otro de ellos es pintura rupestre. Si uno hace una comparación en términos de expresión visual del arte rupestre con el arte rupestre latinoamericano o americano con el europeo, en Europa básicamente el arte rupestre está datado en las primeras poblaciones del Paleolítico Superior, es decir, hace más de 20.000 años o 30.000 años antes del presente. Nuestra cronología temporal es un poquito distinta y más tardía, y así nosotros lo podríamos identificar como que aquí corresponden a 7.000 años antes del presente, o en el periodo paleoindio, o en el periodo arcaico temprano o arcaico medio, acá en nuestro territorio maulino. Son más preguntas que respuestas que tenemos hoy día, pero que da cuenta de un antepasado originario muy importante en el Chile central y en la región del Maule, y que este estilo Guayquivilo también se denomina así, no solamente porque confluyen distintos sitios en torno a la cuenca del río Guayquivilo, sino que también se distinguen de otros sitios como el de la sexta región, o los de la sexta región o de la región metropolitana, porque las expresiones del arte rupestre del Maule tienen básicamente una distinción que la hace única, que son la alta presencia de improntas de pies y manos en las superficies rocosas y en los aleros que están presentes estos petroglifos y esta pintura rupestre. Por lo tanto, la invitación es a indagar mucho más en ellos, a reconocerlos en ellos y nosotros mismos a poderlos proteger y conservar en el futuro. Hoy día estamos trabajando con una serie de antropólogos y psicólogos para poder de alguna manera tratar de comprender cuál era la cosmovisión que ellos quisieron graficar a partir de esta expresión gráfica que es el arte rupestre. Y así hemos encontrado que, por ejemplo, en estos dibujos que son fitomorfos, antropomorfos, zoomorfos, que reflejan plantas, la flora, la fauna, pero también ellos mismos, por ejemplo, dan cuenta de que efectivamente ellos también eran arqueoastrónomos a partir de estos sitios. Es decir, muchos de estos dibujos también tienen representación del universo y la constelación de los planetas y de los fenómenos astronómicos que ellos eran capaces de observar y registrar en la piedra. Y también nos hemos dado cuenta que hay un cierto rol de importancia de los antiguos chamanes. Los chamanes generaban rituales colectivos en donde entraban en trance y hacía que se comunicaran a partir de estos petroglifos con este inframundo, como decía Rubén Stever, que eran los espíritus de los antepasados que ellos de alguna manera enterraban cercanos a estos sitios donde hoy día están estos petroglifos. Por lo tanto, estos sitios son sitios de alta significación, o eran sitios de alta significación comunitaria para estas poblaciones de cazadores-recolectores que, insisto, deambularon durante mucho tiempo en la alta cordillera y precordillera maulina, y que bien vale la pena una visita, una conservación, un disfrute, y también de que el UNESCO en el mediano y largo plazo lo pueda reconocer como parte del patrimonio de la humanidad ante el resto del mundo. La región del Maule no comienza su historia con la llegada del conquistador español, sino que esta comienza hace cientos de miles de años atrás, como lo grafican estas expresiones de los petroglifos, de la pintura y del arte rupestre en general en la región del Maule. Muchas gracias, Alejandro. Muy interesante lo que nos has mostrado esta tarde. Antes de pasar a las preguntas del público, quisiéramos pedirle a Raúl que también nos conversara respecto a su tema, respecto a Talcamo, así que le damos la palabra
a Raúl para que nos cuente acerca de su trabajo, cierta investigación al respecto. Así que bienvenido, Raúl. Muchas gracias. Buenas tardes a todas y a todos. Yo quiero partir en esta conversación haciendo un reconocimiento al trabajo que viene haciendo el Museo O'Higginiano. Desde hace casi una década ha logrado ir conciliando muchos intereses que andábamos sueltos. Hay mucha gente que tenemos intereses, tenemos la idea de generar conocimiento en torno a lo que somos, pero siempre habíamos quedado por allí sin ni siquiera conocernos. Y el museo tiene ese mérito, que ha logrado juntarnos, y a partir de eso salen todos estos proyectos de investigación que se hacen a pulso. A veces es cierto que hay apoyo de algunas instituciones públicas, de las universidades, pero aquí es puro esfuerzo. El trabajo que presentó Alejandro, que es Guayquivilo, es uno de varios. Hemos abierto muchas líneas de investigación cuyo resultado está publicado en la página del Museo O'Higginiano. Tenemos una línea de investigación de trenes, tenemos una línea de investigación de agua, estamos también investigando asociaciones, estamos estudiando pueblos originarios. Entonces, hay mucho que queremos decirles que está allí, y que ustedes lo que tienen que hacer es meterse a la página y tratar de conocer el producto. Y nos ayudan con eso a difundir lo que somos. Respecto al tema que nos convoca hoy día, hace unos 8 años atrás, entre las tantas locuras que se nos ocurren, nos empezamos a preguntar el origen de este Talca. Talca por aquí, Talca por allá, y nadie, cuando más sabían que era el trueno, cuando más alguien hablaba de los agustinos, pero nadie sabía, en realidad, ordenadamente lo que había pasado acá. Y como decía Alejandro, si bien es cierto, la historia de nuestra área, de nuestra región, no comienza con la presencia española, que es de donde nosotros empezamos a tener historia escrita. Hay mucho que saber hacia atrás. Respecto al tema de la historia escrita, en realidad lo que nosotros sabemos de los pueblos originarios lo sabemos por otros. Son los españoles que traen sus cronistas, gente que sabe leer y escribir, y que va haciendo un relato de lo que ellos van viendo. Y ahí aparecen los pueblos originarios. Por lo tanto, ustedes comprenderán de que la percepción que ellos tienen no es, más o menos, no siempre la mejor, ¿no? Ellos hablan de que estos son gente que no trabaja, gente que es muy buena para beber, pero todos destacan algo que es fundamental, que son pueblos valientes, pueblos arrojados, que defienden su tierra. Y fíjense que este relato de la defensa de su tierra no es algo solamente español, porque ya aquí a esta zona de Chile había llegado alguna vez la expansión del Imperio Incaico. Y aquí en esta zona del Maule se dice que se produce la detención del Inca. Y por lo tanto, quiere decir que aquí hubo gente que lo defendió. Y lo defendió tan fieramente que el Inca le da una denominación y lo llama Promaucae. Promaucae es un sujeto aguerrido, en realidad es como un animal veloz, feroz, que defiende su terruño, y este nombre pasó en la historia, y los españoles después también hablan del Promaucae. De hecho, si uno ve mapas, ¿no?, por allí, sabe, ¿no es cierto? Yo voy a intentar colocar, a ver si tengo suerte de colocar algún mapita, pero básicamente la zona del Maule, del Cachapoal hasta el Maule, es la zona de los Promaucae. Gente, insisto, que es muy aguerrida. Ahora, la presencia incaica en esta zona ha tenido muchas contradicciones. Algunos han afirmado
prácticamente que habían construido ciudades los incas, y otros dicen, no, sabe que quizás pasaron y quedaron pequeños vestigios. La excavación arqueológica no es calificadora al respecto, pero nosotros hemos logrado encontrar información secundaria que nos da muchas pistas. Ahora sí que yo, ¿cómo puedo entrar aquí a bajar esta? No sé, si quiero ver un video, no, un PPT. No sé si tendría que bajar acá, si ustedes me dan un segundito, por favor. Acá está. No sé, PPT. Raúl, lo tienes que compartir a través del botón, ¿cierto? Que sale en esta barra. Aquí, sí, aquí voy a abrirlo. Aquí al centro. Sí, ya, perfecto. Es que no sabía cómo. Lo que pasa es que nosotros encontramos ciertos vestigios en los libros parroquiales de pueblos de la zona costera del Maule, donde hacen mención o dejan entender que en esta zona hubo una presencia incaica más o menos estable. Hay una localidad del Maule, Quifichuquén, que ha explotado mucho este tema del Inca, colocando en valor sus apellidos, colocando en valor el arte. Ahora creo que sí. A ver, voy a bajar. Entro aquí. Y aquí tengo que compartir. A ver si estoy... Aquí está el... ¿Ven el PPT? ¿Lo ven? Sí, se ve. Ya, es que quiero avanzar. Se ve perfecto. Quiero avanzar súper rápido al respecto porque me interesa comentar solo lo que... Aquí, por ejemplo, tenemos lo que decía, hay un mapita, que ustedes pueden ver, es de las primeras referencias que se hace a los Promaucae. Es un mapa de 1635. Lo que fíjense, ¿verdad?, en la antigüedad. Ahora, en esta zona, como les decía, se supone que tuvo alguna presencia incaica, lo relata el Inca Garcilaso de la Vega, un noble incaico, quien da cuenta en sus comentarios reales de que en esta zona inca. Y esto es lo que yo les quería comentar. Encontramos hace algunos años en los archivos parroquiales referencias de este tipo. Y ustedes pueden ver allí que cómo se destaca. Estamos hablando en el año 1719. O sea, han pasado mucho tiempo desde la llegada del Inca a esta zona. Y cómo el concepto, cómo la idea de pertenecer a este pueblo desarrollado era todavía custodiado por la cultura. Estamos hablando de Curepto. Curepto está aquí, en Maule, cerquita. Y fíjense cómo allí se hace mención a este concepto de ser indio Cusco. O sea, en algún momento tiene que haber sido muy fuerte la presencia de ellos acá. Decía, ¿verdad?, cómo se valoran y cómo se destacan estos apellidos. Fíjense conceptos, estos Vilu, Cachileo, Calquín, Calbuyanca, Quintral, son apellidos que tienen su origen incaico y, ¿no es cierto?, y que nos están diciendo algo. Algo se ha encontrado en arqueología, no es mucho, pero esto ya nos está dando cuenta, ¿verdad?, de esta presencia. No se ve muy bien, pero ustedes van a poder bajar el libro de que estoy hablando, y allí está esta información donde mostramos los pueblos indígenas de la zona. Otro elemento que quiero hacer mención es algo también poco conocido en realidad, que tiene que ver con la resistencia en la línea del Promaucae. En esta zona, ¿no es cierto?, sabemos que muere Lautaro.
el cacique Leftraru, ¿cierto? Y sobre el cual se han creado muchos mitos. Ahora, lo importante, ¿no es cierto?, es que el espíritu Promaucae está presente en levantar una resistencia. Quiero llevarlo simplemente a las últimas líneas de la primera muestra, cuando señala que recorrió Leftraru muchos pueblitos, dice, invocando el recuerdo de las victorias de sus antepasados sobre los incas del Perú. Eso lo está haciendo para levantar el espíritu de un pueblo que estaba siendo muy golpeado por la conquista y que él llama a la rebelión. Bueno, la rebelión, ¿cierto?, terminó con la muerte de Lautaro. En la zona del Maule, en la zona del Mataquito, todo el mundo se disputa dónde murió Lautaro. Aquí, ¿verdad?, nosotros hemos estado haciendo un trabajo con Alejandro también para otro proyecto, y no estamos seguros, ¿verdad?, si es Chiripilco, si es las Serranías de Caune, si es el río Mataquito, la Chinchera en Curepto, porque todo el mundo dice que allí fue donde murió Leftraru. Bueno, una vez que el pueblo Promaucae fue controlado, medianamente dominado, se instala un sistema gubernamental y se le imponen nuevas reglas. Y estas nuevas reglas fue hacerlo trabajar. Siempre yo he comentado de que el indígena, el pueblo originario, trabaja para vivir y no vive para trabajar. Por eso el equilibrio con la tierra. Pero para el español era importante producir y sacar oro. ¿Ah? Esta zona nuestra no es zona de oro. Aquí esta zona es una zona agraria. Y lo primero que aquí se produce, lo que se cría es ganado. Y por ese motivo es que muy tempranamente se levanta un obraje que en realidad vendría siendo como un taller de tejido, y encontramos esta información de cuánto es lo que ganan cada uno de los trabajadores indígenas. Entonces, la idea es, bueno, aquí hay pruebas que los pueblos indígenas fueron sometidos a trabajo, y trabajo muy forzado. En esta adaptación a la nueva realidad, un concepto tan de moda en los últimos meses, tiene un rol muy importante la Iglesia. La Iglesia Católica ha tenido de dulce y de gras como todas las instituciones, y en este contexto los curas doctrineros son importantes para cautelar los derechos de los indios, y también, por supuesto, para cumplir con la obligación de la corona de evangelizarlos. Y aquí hay una cita que es muy interesante, que fue tomada de uno de los sínodos que hacía la Iglesia, las reuniones ampliadas donde se daban instrucciones. Y aquí se indica, dice a los curas, que se preocupen de educar a los indígenas, que no los maltraten, que los defiendan de los agravios de los españoles, porque ellos son los únicos que los pueden cuidar. O sea, está diciendo, ¿sabe, cura? Los españoles los tratan mal, los golpean, no les dan su renta, están mal alimentados. Entonces, ojo que aquí la Iglesia empieza a jugar un rol tremendamente importante. En realidad es la gran protectora de los pueblos originarios. Ya finalizando el periodo colonial, los pueblos originarios van a empezar a decaer fuertemente. Hay que pensar que en 200 años la población indígena prácticamente se fue a cero. Existían las encomiendas, existía una serie de instituciones donde ellos tenían que prestar servicio, pero en realidad esto nunca satisfizo su expectativa. Se creó una nueva estructura que fue los polos de indios, donde se agrupó a todo lo que quedaba de indígenas sueltos. 10 de aquí, 15 por acá, 5 por acá. Entonces se juntaron pueblos que no tenían ninguna identidad entre ellos. Y eso es un tema como pasaría en cualquier parte del mundo. Cuando se crean países artificiales. Y eso en la historia ha ocurrido. Esto realmente fue un fracaso. No sirvió. Y esto apuró
algo que es fundamental tener en cuenta, que es cómo comillas, la sangre originaria se va perdiendo por el mestizaje. Y los mestizos, ¿no es cierto? Los mestizos, que son gente que no tiene derechos, y es un tema que es largo de trabajarlo, pero van a ser la base de lo que posteriormente va a ser el inquilinaje y el peonaje. Son la base de lo que después va a ser el pueblo típico, característico, no sé si típico, pero característico de la zona de Maule, que es el campesinado, y el cual Gabriel Salazar habla mucho, y por supuesto se recomienda que lo revisen. Bueno, ¿qué es lo que pasó? El mestizaje consumió a los pueblos originarios, se impuso la hegemonía española por una cuestión bastante natural, la mezcla de padre blanco con mujer originaria, y, ¿no es cierto?, desperfiló definitivamente sus características. Ahora, lo importante es que quedó en el imaginario colectivo el sentirse indígena. Y esto es hoy día algo que es valorable, porque hoy día estamos intentando, justamente con estas investigaciones, recuperar esos elementos que nos permitan entender lo que sentimos. Porque de repente sentimos sin saber qué. Y eso, en el fondo, el trabajo que estamos haciendo. En esta zona de Maule, ¿no es cierto?, ya avanzado el siglo XVII, ya comienzan la creación de ciudades importantes. Acá, cuando hablamos de Talcamo, que es el nombre de un pequeño libro, insisto, que está en el Museo O'Higginiano, se puede descargar gratuitamente. Talcamo correspondería a los indígenas que habitan esta zona, en la confluencia del río Claro con el estero Piduco. Todos conocemos el Piduco en Talca. En ese sector, allí, ¿verdad?, se habitaba el pueblo de Talcamo. En lo que alguna vez, ¿no es cierto?, fue por supuesto, primero pueblo originario, después propiedad española en manos de este capitán español Gil de Vilche y Aragón. Bueno, ahí este mapita intenta mostrarnos dónde va el Piduco y cómo se vincula con el Maule. Es un mapa de 1600 y tanto. ¿Quiénes son definitivamente Raúl, los que van a...? Sí, dime. ¿Podríamos dar paso a las preguntas próximamente? Cortamos. Ya que nos queda un poquito tiempo. Ya, definitivamente, ¿no es cierto? Acá, el año 1818 se acaba el concepto de pueblo originario. Aparecemos todos los chilenos por una decisión política. Bueno, y claro, y por tanto, ¿no es cierto?, se pierde esta memoria que hoy día estamos intentando recuperar. Estoy listo. Ya, ok, muchas gracias, profe Raúl. También gracias al profesor Alejandro por presentar vuestras investigaciones que nos acercan un poco más a entender la identidad de nuestra zona, la zona del Maule, que también por este efecto de la reducción demográfica tan abruptamente por la llegada de los españoles, es una zona que se destaca por una baja identidad indígena en comparación a otras zonas de nuestro país. Y las preguntas que se plantean acá básicamente son en relación a qué tan protegido está el lugar de Guayquivilo en la actualidad. ¿Cuál es la importancia? ¿Cómo se protege? Profesor Alejandro. Lamentablemente no se protege porque a pesar de que es monumento nacional, es la categoría de monumento arqueológico según la ley 17.288 del Consejo Monumento Nacional. Este Consejo Monumento Nacional no tiene la capacidad operativa ni física de proteger todos los sitios arqueológicos de la región del Maule y de Chile en general. No tiene la capacidad operativa. Eso es lo primero. Lo segundo, los sitios arqueológicos con petroglifos estilo Guayquivilo, que son más de 15 en realidad, están casi inaccesibles para el común de la gente, que es un acierto, que es una fortaleza, una virtud,
porque como están en la alta cordillera es muy difícil de poder acceder a ellos. Muchos de estos sitios están son terrenos de propiedad privada, algunos son de propiedad fiscal, pero lamentablemente también hay que decirlo, han llegado ciertos turistas o visitantes a conocer estos sitios y lo están rayando y alterando. Entonces, hoy día hemos conversado con uno de los dueños de uno de los sitios, que es Calabozos, que es parte de uno de los libros que sacamos, que está acá, por si acaso se ve, ¿sí? Y que ustedes pueden descargar de la página web del Museo Talca. Este particular está dispuesto a generar un parque temático de resguardo arqueológico en la medida en la cual hay un proyecto serio y alguna institución efectivamente lo pueda administrar y que sea reconocido por la UNESCO. Eso es lo que también él pretende. Por lo tanto, es difícil de poderlos proteger por las razones que dije. Hay gente que ha llegado a dañarlos, pero yo creo que este tipo de iniciativas que permitan educar patrimonialmente a la población genera mayor conciencia sobre el riesgo y la fragilidad que tienen estos sitios arqueológicos. Sí, en relación a eso, se quiere, plantean acá una pregunta, si se ha realizado esta misma investigación en otras zonas de la región, por ejemplo, en la zona de la costa o en la cordillera, más hacia el norte. Sí, en realidad se han hecho muchas investigaciones a partir de los años 60, como lo dije en la exposición. Básicamente la costa ha sido muy excavada, altamente excavada, desde el punto de vista arqueológico, no así el secano y el valle. La cordillera también ha sido excavada, pero siempre quedan lugares por reconocer y por identificar. Nuestro territorio, hay que reconocer, son más de 200.000 kilómetros cuadrados de superficie y por lo tanto a veces los mismos campesinos nos van dando cuenta de ciertos hallazgos fortuitos que ellos van generando y que se junta con la información de la antropología y de la historia, y ahí uno va armando un relato integrado. Como decía Raúl, por ejemplo, para reconocer a los pueblos originarios hoy en pleno siglo XXI, es cosa de ir, por ejemplo, a algunas zonas rurales, donde todavía hay cierta reminiscencia en algunas prácticas de la vida cotidiana del campo chileno que da cuenta de esta presencia de los pueblos originarios. Por ejemplo, cuando se chanca el tomate en estos morteros, que uno hace el chancho en piedra, eso es parte de esa reminiscencia de las prácticas indígenas en nuestro territorio. Por lo tanto, si hoy día es el mortero, anteriormente eran estas piedras tacitas, que se encuentran en la precordillera y en la alta cordillera del Maule. Muchas gracias, profesor. Acá Juan Antonio Tapia también pregunta si estos petroglíficos son en relación a expresiones promaucaes, si algo puede haber una conexión. No, los promaucaes tienen una presencia en el territorio después de 1400 del presente, ¿ya? Las poblaciones que hicieron o fabricaron o manufacturaron los petroglifos son muy anteriores. Hay una teoría que dice que son poblaciones de chiquillanes, como aparecía en el video, que ellos estuvieron presentes después del presente, y nosotros planteamos que son más anteriores, es decir, que son de 3.000 a 4.000 antes del presente, es decir, estamos hablando de poblaciones de cazadores recolectores. Para colocarlo en una secuencia cronológica, nuestros primeros pobladores del Maule son los cazadores recolectores. Eso ocurrió hace 10.000 años antes del presente y que tenemos evidencia hoy día en Tutuquén. También hemos encontrado restos arqueológicos de estas mismas poblaciones en Altos de Vilche y en Radal Citetaza, ¿ya? Y después esos pobladores se transformaron en agricultores, en ganaderos y en sedentarios, que probablemente se vincularon con otras poblaciones como los pehuenches, como los chiquillanes, como los tehuelches, quizás un poquito más en el sur, en fin, y que después se transformaron en estas poblaciones de mapuches picunches en el territorio, y que, como lo dijo muy bien Raúl, por los incas fueron denominados promaucaes porque nunca fueron capaces de ser vencidos en este caso por el extranjero, por el inca. De hecho, el picunche llama al español cuando llega al territorio, lo llama huinca, como este extranjero que nuevamente quiere dominarlo, pero que le cuesta mucho avanzar en el territorio del Maule.
Súper, profesor, quedó muy claro. Acá Cristian hace un comentario respecto a lo que usted respondió anteriormente, respecto a que él vive en la Junta de Vecinos de Maggi, ya en el Melado. Y dice que es escaso el vínculo con la gente local, ya que genera destrucción y desconocimiento de la riqueza del sector. Lo que usted mencionaba respecto a que se utiliza como un lugar de turismo, pero que resulta dañado por la poca protección que tiene. Sí, mira, el sector El Maggi está a medio camino de ir a uno de los conjuntos de petroglifos más importantes, que es Calabozo. En torno a Calabozo hay como 10 sitios, ¿ah? Valdés 1, 2, 3, 4, 5, La Gloria, El Toro, en fin. Ahora, estas poblaciones, por ejemplo, en el Maggi viven las familias de los arrieros. Ellos transitan permanentemente por estos sitios y ellos no creo que vayan a alterar estos lugares. Efectivamente hay turoperadores más o menos irresponsables que lucran con estos temas y que lamentablemente no tienen un cuidado frente a la manipulación, a movilidad de estos visitantes y estos transeúntes. Entonces nosotros apelamos a la conciencia de la gente para que pueda conocer, pero también para que pueda proteger y defender estos sitios. Quizás esa es la razón, es una de las razones que tenemos por levantar esta campaña para que se transforme en patrimonio de la humanidad. Y no solamente lo estamos hablando de los petroglifos estilo Guayquivilo en la Alta Cordillera, sino de todos los sitios arqueológicos que se encuentran en la región del Maule, tanto en el valle, en el secano o en la costa. Talcamo viene a graficar eso. O sea, Talcamo es uno de los pocos textos que da cuenta de nuestro antepasado indígena y que refleja que efectivamente nosotros estamos conviviendo, aquí a la vuelta de la esquina incluso, con estas reminiscencias de nuestros antepasados indígenas y que no hemos sido capaces de poder valorar ni defender con mucha fuerza. Sí, toda la razón, profesor. Por acá mencionan respecto a las zonas rurales del Mataquito, se han observado piedras mapuches horadadas. ¿Cómo se pueden conservar esos objetos y las zonas? Yo le pediría que si tienen la oportunidad de depositarlo en el Museo Talca, que lo hagan, pero hay que colocar un punto. Cuando uno levanta una pieza arqueológica de un lugar o de un yacimiento o de un sitio arqueológico prehispánico o poshispánico, uno está destruyendo una evidencia importante para poder reconstruir a partir de ese sitio y de ese lugar con los restos materiales cómo vivían estas poblaciones, cómo transitaban, cuál era su estilo de vida, cuál era su cosmovisión. Entonces, yo sé que permanentemente se encuentran piedras horadadas, se encuentran morteros, puntas de proyectil. Lo interesante sería dar a conocer primero el lugar o los sitios donde estos se encuentran y hacer que especialistas, que pueden ser del museo nuestro o de la misma universidad, con Raúl, en fin, nos acercáramos a hacer un trabajo de levantamiento de información y no tratar de expoliar esos instrumentos y esos materiales y esos artefactos, porque los sacan de contexto y uno destruye una evidencia muy importante a veces para un relato incluso local. Ok, profesor. También quisiera hacer un alto acá para recordar a nuestros auditores que puedan responder una encuesta de satisfacción de la Universidad Autónoma, ya que gracias a esta coordinación pudimos llevar a cabo este ciclo de conversación, este es el primer día, por lo tanto, para ver cómo funciona nuestro evento, tenemos que saber qué opinan ustedes, para volverlo a repetir o no. Acá David le manda saludos a Parral, o sea, desde Parral, al profesor Raúl Sánchez, con un abrazo. Después, Esteban Cáceres dice, entendiendo que la toponimia de los territorios hace referencia a las características de los pueblos originarios que lo habitaron, Wiribilo, Niribilo, que hace referencia a este ser feroz, cabeza de zorro y cuerpo de culebra, pudo ser habitado por Promaucaes. El Niribilo también es parte de su libro dentro de las características de las toponimias indígenas. Sí, un saludo a Niribilo, que también ha sido un gran colaborador. Bueno, efectivamente, es toda esta zona entre el Cachapoal, ¿no es cierto?, y el Maule. El Maule es la zona de los Promaucaes, y bueno, lo poquito que hay en este libro sobre Niribilo, ya ellos lo han visto y
está superado con los trabajos hechos por él mismo, ¿eh? Así que se agradece siempre justamente esa colaboración. Profesor, acá también una pregunta para usted, profesor Raúl. ¿Cómo podemos reconocer ciertos asentamientos o rasgos incas en la región del Maule? Por ejemplo, si vamos de paseo a algún lugar y nos encontramos con algo, ¿en qué tenemos que poner ojo para poder reconocerlo? A ver, con Alejandro estamos participando de un equipo en la cuenca del Mataquito, y en todas partes nos dicen, aquí estuvieron los incas. Generalmente, el Inca hacía construcción de muros, de pircas, lo que se llama pircas. Y las pircas normalmente son piedras medianamente trabajadas que están montadas sobre argamasa de barro, normalmente en 3 hileras. Cuando yo encuentro un muro de piedra relativamente ordenado, que tiene 3 líneas, que está montado sobre barro, estoy en presencia de un vestigio a lo menos, o al menos de una influencia. Puede ser que no sea hecho por ellos, pero que, como lo enseñaron, quedó en el imaginario. Ahora, eso no hace falta que los arqueólogos puedan meter manos, ese es el problema. Nos pasa con la historia incaica, pasa lo mismo que Alejandro con Guayquivilo. La falta de excavación sistemática y ordenada, el levantamiento de información, es lo que nos tiene en este momento con un ojo tapado. Claro que sí, porque es súper importante la fiscalización, la preservación, para que todas estas investigaciones sean integradas en la sociedad, para que le podamos sacar todo el provecho y cuidar también. Acá otra pregunta. Sí, dígame. Ya, otra pregunta de un ser anónimo. Dice, ¿por qué la figura del Eftraru, siendo tan relevante para nuestra región por lo que usted comentaba, podría ser tan poco difundido en nuestra comunidad? ¿A qué se deberá? Sí, yo creo que, a ver, todos sabemos, tenemos con certeza del paso del Eftraru por el Maule. Pero lo que ocurre es que, como fue un paso muy fugaz, muy rápido, no quedó materialidad, pues ese es el problema. Entonces, al quedar todo en el imaginario colectivo y en la memoria y se va tramitando por la palabra, se ha ido distorsionando. Y hoy día lo que tenemos es un mito, porque cada localidad, por donde pasó, donde supuestamente pasó, cree tener toda la verdad. Ahora, también hace falta que compartamos esta información. Hoy día lo estamos haciendo, porque si compartimos la información podemos darnos cuenta de las incoherencias. Entonces, yo y con Alejandro estamos convencidos de eso, tenemos que relevar a Lautaro hay que darle el lugar que le corresponde. No puede ser que nos acordemos solo cuando se muere. Recordamos la fecha de muerte, pero no sabemos más que lo que la historia positiva nos ha dicho. Entonces, creo que por allí también hay importante de volver a esto de materialidades, de anotar lo que alguien dice, contrastarlo con los antiguos, los gente antigua que tenía mejor memoria que nosotros. Sí, profesor, para interesar a nuestro espectador, a nuestro público, descargar en el libro del profesor Raúl Tálcamo. Dentro del libro hay una cita que relata lo que habría dicho supuestamente Lautaro ante un llamado de guerra. El cronista copia ahí más o menos claro, lo que Lautaro quiere tratar de decir al pueblo para llamarlo a la guerra. Nosotros lo que hicimos en ese trabajo fue tomar muchas fuentes bien objetivadas, y construir un relato, porque lo que nos pasaba aquí en Maule es que no teníamos un relato. Claro. Entonces, ahora, ¿qué es lo que hace falta? Hace falta de que las comunidades indígenas organizadas ese trabajo lo critiquen, nos digan dónde están las falencias, nos digan, mira, el saber original dice esto, porque todo es sujeto de discusión y todo es perfectible. O sea, eso fue una propuesta, y al día de hoy todavía no tenemos una respuesta en contrario. No queremos que eso sea la verdad, queremos que eso sea una propuesta. Así que los que puedan leer el libro, bájenlo por favor, y van a encontrar algo interesante.
Y una pregunta, un comentario para ir cerrando nuestra primera transmisión. Dice, ¿podría decirse entonces que la zona del Maule es mestizaje puro? Desde la creación de sus pueblos y ciudades, ¿cómo relevamos ese rasgo? Y pareciera que está oculto frente a la modernidad y el mundo rural. Bueno, el mestizaje en realidad, eso de mestizaje puro también es un mito, ¿no? Porque los mestizajes son muy heterogéneos. No olvidemos que también acá tuvimos negros. O sea, en el siglo XVIII trajimos, pero hay, y eso incide mucho. Ahora, yo creo que el tema del mestizo surge justamente a razón de evitar el maltrato que recibía el indígena, porque hay una idea de que hay indígenas que se amestizan, se visten de algo distinto a ellos para no pagar tributo, pero sobre todo para huir del maltrato. Pero lo importante del mestizo es que conservó memoria, y eso es lo valioso, porque son educados por sus madres, y las madres transmiten la memoria. Es increíble, pero si uno cruza información de mestizos, relatos de mestizos, va a ir encontrando información súper valiosa. Y claro, ahora, en la modernidad, hoy día todos, no sé, en algún momento todos quisieran ser reinas, todos quisieran haber sido rubio de 1,80 m. Ahora, el tema, lo importante es que estamos hoy día siendo sensibles. Nos interesa Guayquivilo, nos interesa los petroglifos, nos interesan el estrado, y eso es muy bonito, muy importante. Y sobre todo en una fecha, en esta semana, ¿cierto?, que se celebra el Huetripanto, este nuevo ciclo, y queremos también recordar a nuestros asistentes que respondan la encuesta de satisfacción, ¿cierto?, para que podamos repetir esta instancia, ¿cierto?, invitar a hablar sobre investigaciones tan importantes como las que potencian nuestra identidad maulina, ¿cierto?, de Talca y la región del Maule y la microhistoria, que es súper importante. Bien, muchísimas gracias a todos los que han participado el día de hoy. Le agradecemos especialmente a Raúl, a Alejandro y a todas aquellas personas que nos han escuchado y han formulado sus preguntas. Así que los dejamos pero muy invitados para el día de mañana. Vamos a seguir con este Nutramcan. Ya mañana vamos a tener dos invitados muy especiales, dos cultores mapuches. Así que los dejamos invitadísimos para que puedan seguir participando en esta misma hora y este mismo canal. Ya a nombre de la Universidad Autónoma de Chile, el Departamento, ¿cierto?, de Pedagogía en Historia, Geografía y Ciencias Sociales, el Instituto Andrés Bello y bueno, la Subdirección de Pueblos Originarios del Ministerio de la Cultura, las Artes y el Patrimonio. Muchísimas gracias a todos por su participación y nos vemos el día de mañana. Adiós. Estén bien, gracias. Chao, muchas gracias, hasta mañana. Mañana.